Se mueven de forma muy preocupante, me encanta. Lo adoro. 10 de 10. Me voy, tía Silvia. Adiós. ¿Tía Silvia? ¡Wow! ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 Volved a ver Inazuma, venga, desde el capítulo 1. No solo esta serie, todos los de Inazuma. Porque